Hola, somos el equipo 5 y vamos a presentar nuestra evidencia 3, que es sobre la distribución de probabilidad normal, prueba Z y prueba T. Estos son los integrantes de nuestro equipo: Aime Alejandra, que hizo la segunda parte del ejercicio 2, su servidora Ángela Portillo, que hizo el ejercicio 1 del 1 al 6, Alberto Manuel, que hizo el ejercicio 3, Gabriela Mariana, que realizó el ejercicio 1 del 7 al 12, y Diego Azael, que hizo la primera parte del ejercicio 2. Entonces comenzamos con el ejercicio 1. Si en el ejercicio 1 nos mencionan que si el nivel de colesterol en cierta población tiene una distribución aproximadamente normal con una media de 205 miligramos sobre 100 mililitros y una desviación estándar de 140 miligramos sobre 100 mililitros, calcula la probabilidad de que el individuo elegido al azar de entre esta población tenga un colesterol de entre los siguientes valores. Para ello utilizamos las fórmulas de Z, que es igual al valor de X menos la media poblacional entre la desviación. También para calcular la probabilidad hay que multiplicar el área poblacional por 100, y pues para calcular el área poblacional hay que tomar en cuenta que si el valor de Z y Z2 son signos diferentes, pues se realiza una suma, y si son iguales se resta. Además, en las gráficas pues hay que ver de qué lado estamos trabajando. Si es del lado derecho, pues va a ser el signo positivo, y si es del lado izquierdo, pues el signo negativo. Y esta es la tabla de Z para los valores que vamos a cambiar de X. En el ejercicio 1 se tienen 12 incisos, y pues el inciso 1 nos dice que para que calculemos la probabilidad para un valor menor que X igual a 158. Entonces tenemos como datos que la media nos los da en el problema los datos. Entonces la media es 205, la desviación 140, y pues en este caso, como están pidiendo valor menor que X a 158, pues X es igual a 158. Para hacer nuestra gráfica nos guiamos de que como es una campana de Gauss simétrica, entonces para calcular el área poblacional vamos a utilizar el 50% de la gráfica. Entonces es el 0.5 menos el valor de Z. Además, pues como ya mencioné, si los signos son diferentes, como más y menos o menos y más, pues se suma al 0.5. Pero si son iguales, como más y más o menos y menos, pues se resta. Para la gráfica, como se trabaja el 50%, justamente a la mitad se pone la media, y del lado derecho vamos a ir sumando a la media los 140 de la desviación. Es, por ejemplo, 205 más 140, los 345 más 140, que nos dan 485, y así sucesivamente. Y del lado izquierdo se le va a ir restando al 205, que es la media, los 140 de la desviación. Entonces nos queda 205, 65, menos 75, y así sucesivamente. Entonces, primero que nada, vamos a cambiar la variable de X a Z con la fórmula que habíamos mencionado: Z igual a X menos la media sobre la desviación. Y nos queda que la Z es menos 0.33. Entonces tenemos que, como es Z menos 0.33, vamos a ubicar ese numerito en la tabla, el cual es 0.1293. Como estamos trabajando con la Z con un signo negativo, pues es del lado izquierdo el área para calcular la probabilidad. Entonces Z2 va a ser menos infinito. Y como Z y Z2
tienen el mismo signo que es negativo, pues se va a restar para calcular el área poblacional. Entonces el área poblacional es 0.5 menos 0.1293 y nos queda 0.3707. Entonces para probabilidad, pues multiplicamos el 0.3707 por 100, que nos queda 37.07%. Y pues como respuesta existe un 37.07 de probabilidad de que un individuo elegido al azar de esta población tenga un colesterol menor de 158. En la gráfica nada más ubicamos el valor de X, que es la línea punteada gris, el cual es 158, y de ese valor a la izquierda es toda el área de la probabilidad. Y el valor de Z en la tabla pues se ubica de donde está marcada la X a donde está la media. En el número 2, para un valor mayor de 193, pues usamos los mismos datos del problema anterior, que es media igual a 205 y desviación a 140, y nada más se cambia la X, que es 193. Cambiamos la variable de X a Z y nos queda menos 0.08. En la tabla ubicado se tiene que es 0.0319. Entonces, como Z nos dio menos 0.08 y Z en la tabla 0.0319, ubicamos el valor de X en la gráfica, que es 193, y pues vamos a trabajar del lado derecho para calcular el área de probabilidad. Entonces, pues Z2 va a tender a infinito, y como Z y Z2 tienen diferente signo, que es menos y más, pues se suma el 0.5 más 0.0319, que nos queda un área de probabilidad de 0.5319. Para calcular la probabilidad se multiplica por 100 y nos queda 53.19%. Entonces, como conclusión del 2, existe un 53.19% de probabilidad de que un individuo de esta población tenga un colesterol mayor a 193. En el punto 3, para un valor menor de 215, pues hacemos lo mismo en la gráfica, ubicar X y trabajar del lado izquierdo para calcular el área de probabilidad. Entonces, primero hacemos el cambio de variable a Z. Entonces, Z nos queda 0.07 positivo. Y Z2 nos queda que tiende a menos infinito. Entonces, Z en la tabla, para ubicar el 0.07, nos quedó que Z en la tabla es 0.0279. Y el área de probabilidad pues se suma porque tienen diferente signo, y es 0.5 más 0.0279, y nos queda que el área de probabilidad es 0.5279. Entonces existe un 52.79% de que un individuo tenga un colesterol menor a 215. En el punto 4, para un valor mayor de 290, pues cambiamos nada más X, que lo vamos a cambiar de variable para que quede con Z, y nos da a 0.60. Lo ubicamos en la tabla y nos queda que Z es 0.2258. Como Z2 y Z de 0.60 tienen el mismo signo, pues en la área de probabilidad lo restamos. 0.5 menos 0.2258 nos da a 0.2742. Entonces, como conclusión, existe un 27.42 de probabilidad de que un individuo de la población tenga un colesterol mayor a 290. En el punto 5,
nos pide calcular la probabilidad entre x1 51 y x2 129. Aquí nada más cambia un poquito más el procedimiento, ya que no estamos manejando valores mayores que o menores que, sino un intervalo de dos valores. Entonces, como datos de la media y desviación, tenemos lo mismo, 205 y 140. Lo que cambia es que ahora no nada más tengo una X, sino dos. Entonces, hacemos lo mismo de cambiar estas dos X a Z, y como Z1 usamos a X1 menos media sobre desviación y nos queda menos 1.10. Lo ubicamos en la tabla y nos queda 0.3643. Como Z2 utilizamos a X2 menos media sobre desviación, nos queda menos 0.54, y en la tabla ubicado nos queda 0.2054. Para el área de la población se ubica nada más a la Z1 y Z2 para ver si tienen mismo signo o diferente. Entonces Z1 y Z2 son negativos, por lo tanto tienen el mismo signo y se van a restar estos dos valores en el área poblacional. Ya no voy a usar el 0.5, sino los dos valores de Z. Entonces nos queda que el área poblacional es 0.1589. Por lo tanto, existe un 15.89% de probabilidad de que un individuo de esta población tenga un colesterol entre 51 y 129. En la gráfica solamente cambia que el área al calcular no va a quedar ni del lado derecho ni del lado izquierdo, sino entre esos dos intervalos. Por eso, al ubicar X1 y X2 en la gráfica, lo que queda en medio de estos dos se ubica como el área de probabilidad. Por último, por mi parte, en el punto 6, nos pide calcular la probabilidad entre 166 y 201. Hacemos los cambios de variable para las dos X, y como Z1 nos queda menos 0.27, en la tabla nos queda 0.1064. Como Z2 nos queda menos 0.02, en la tabla ubicado queda como 0.0080. Entonces, como las dos zetas tienen signos negativos, en el área poblacional estos dos valores se van a restar y nos queda el área poblacional como 0.0984. Entonces, existe un 9.84% de probabilidad de que un individuo de esta población tenga un colesterol entre 166 y 201. En este caso nos dan los valores de 30 y 270. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es ajustar el cambio de variable. Tenemos que x menos la media entre 140, que es nuestra desviación estándar, nos da menos 1.25. Hacemos el mismo procedimiento para para Z2, haciendo que x menos la media entre la desviación estándar es igual a 270 menos 205 entre 140, dándonos un valor de 0.4642. Estos valores los buscamos en la tabla, recordando que hay que buscar por fila y columna, dándonos un valor en Z1 de 0.3944 y en Z2 de 0.1772. Para calcular la probabilidad, primero se obtiene por la fórmula del área. Como tenemos símbolos distintos, nuestros valores de Z se suman. Al sumarse nos da un valor de 0.5716. Para calcular la probabilidad, esto se debe multiplicar por 100, dándonos un valor de 57.16%, lo cual nos dice que hay un 57.16% de probabilidad de que un individuo al azar tenga los valores de colesterol entre 30 y 270. Después, en el ejercicio 8, básicamente es lo mismo, simplemente nos cambian los valores. En X1 tenemos 25 y en X2 tenemos 475. Primero se realiza el cambio de variable. De Z1 es igual a X menos la media entre la desviación estándar, que es igual a 25 menos 205 entre 140. Z1 es igual a menos 1.28 y Z2 sería 475 menos 205 entre 140, que nos da un valor de 1.92.
Al buscar los valores en la tabla de la manera ya antes comentada, obtenemos los valores de que Z1 es igual a 0.3997 y Z2 es igual a 0.4726. Para calcular la probabilidad, primero obtenemos el resultado de la fórmula del área, lo cual nos da 0.3997 más 0.4726, de nuevo porque tenemos signos distintos, lo que nos da un valor de 0.8723. Este valor lo multiplicamos por 100, dándonos 87.23%, o sea, hace que hay un 87.23% de probabilidad de que las personas, o la persona elegida al azar, tenga el colesterol entre 25 y 475, lo cual podemos ver muy ejemplificado en la tabla, ya que agarra pues casi toda la parte de la gráfica. En este problema nos dan los valores de 297 y 529, por lo tanto hay que hacer el mismo procedimiento. Primero el cambio de variable de Z1, que es igual a X menos la media entre la desviación estándar, lo que nos da 297 menos 205 entre 140, nos da un valor de 0.65 para Z1. Para Z2 realizamos lo mismo, 529 menos 205 entre 140, dándonos 2.31. Los valores en la tabla, al buscar nuestros primeros valores de Z, nos dan que Z1 es igual a 0.2422 y Z2 es igual a 0.4896. Para calcular la probabilidad, de nuevo, hacemos la fórmula del área de 0.2422 menos 0.4826. En este caso, se restan debido a que tenemos signos negativos en nuestras zetas. Ahora, para sacar el porcentaje, recordemos que simplemente es multiplicar nuestro resultado por 100, dándonos un valor de 27.74%. Lo que nos dice que hay un 27.74% de probabilidad de que una persona elegida al azar tenga el colesterol entre 297 y 529, que lo podemos ver igualmente ejemplificado en la tabla, que pues es un valor como un poco pequeño. En el número 10 tenemos los valores de 355 y x2 de 600. De nuevo hacemos las mismas fórmulas. En Z1 obtenemos un valor de 1.07 y en Z2 obtenemos un valor de 2.82. Buscando estos valores en la tabla, obtenemos que Z1 es 0.0279 y Z2 es 0.4976. En este caso, otra vez, como tenemos signos iguales, para sacar el área tendremos que restar nuestras cantidades. Por lo tanto, sería 0.0279 menos 0.4976, dándonos un resultado de 0.4697. Lo que nos dice al momento de calcular la probabilidad es que tenemos un 46.97% de que una persona elegida al azar tenga valores de colesterol entre 355 y 600, que lo podemos ver ejemplificado en la tabla, que es casi casi el 50% de nuestra gráfica. Ahora en este caso tenemos X con signos negativos, tenemos menos 28 y menos 207. De nuevo, para Z1 realizamos el cambio de variable con menos 28, menos 205 entre 140, dándonos un valor de menos 1.66. Y para Z2 tenemos menos 207 menos 205 entre 140, que es igual a menos 2.94. Buscamos los valores en la tabla sin considerar los signos solamente por el momento y nos da un valor de 0.4515 en Z1 y en Z2 obtenemos 0.4984. Esto para obtener la probabilidad, primero sacamos el valor del área, lo cual como tenemos signos iguales, aunque sean negativos, son iguales, hacemos una resta de 0.4984 menos 0.4515, lo que nos da 0.0469. Por lo tanto, para obtener la probabilidad simplemente hay que multiplicar este símbolo por 100, obteniendo un 4.69% de probabilidad de que una persona elegida al azar tenga sus valores de colesterol entre menos 28 y menos 207. Esto podemos verlo ejemplificado en la gráfica también. Como se puede ver, parece como que es una gran área, pero pues los valores son distintos entre cada parte de la gráfica, por lo tanto sí es una parte pequeña. Ya por último tenemos x1 es igual a 201 y x2 es igual a 572. Primero realizamos el cambio de variable de z1 es igual a x menos la media entre la desviación estándar,
que es 201 menos 205 entre 140, lo que nos da un valor de menos 0.02, y Z2, que es igual a 572 menos 205 entre 140, que nos da un valor de 2.62. Los valores en la tabla nos dan que Z1 es 0.0080 y Z2 0.4956. De nuevo, para obtener la probabilidad, primero hay que sacar el valor del área. Al tener símbolos distintos en nuestras zetas, realizamos una suma, por lo tanto sería 0.0080 más 0.4956, lo que nos da un valor de 0.5036. Para obtener la probabilidad, de nuevo multiplicamos este número por 100, lo que nos da un 50.36% de probabilidad de que una persona elegida al azar tenga sus valores de colesterol entre el 201 y 572. Y pues en la gráfica obviamente podemos ver que pues es como que casi toda la mitad de nuestra campana. Reporta que unos ratones vivirán un promedio de 42 meses cuando sus dietas se restringen drásticamente y después se enriquecen con vitaminas y proteínas. Suponga que la vida de tales ratones se distribuye normalmente con una desviación estándar de 7.4 meses. Encuentre la probabilidad de que un ratón viva. En el inciso A nos pide determinar cuánto sería en más de 22 meses. Entonces pues usamos la fórmula de z es igual a x menos mu sobre la derivación estándar, que en este caso pues la x sería 22 menos el promedio de los meses, que sería 42, y eso se divide por la desviación estándar de 7.4 meses. Entonces pues sustituimos la fórmula y nos queda primero de que menos 20 entre 7.4, y eso nos da 2.70. Entonces en las tablas buscamos la probabilidad cuando z es menos 2.70 y nos da que la probabilidad es 0.0035. Y al lado en las gráficas podemos ver de que como es más de 22 meses, entonces parte del 22 y va hacia adelante. Y abajo tenemos que como la probabilidad es 0.0035, esto quiere decir que es un 99.65% probable. En el inciso B tenemos cuando es menos de 30 meses. Entonces pues sustituimos la X, que ahora sería 30 meses, menos 42, que es el promedio de los meses, y sobre la desviación estándar. Esto da una aproximación de menos 1.62. Entonces eso cuando la probabilidad de z es mayor que menos 1.62, eso nos queda que es 0.0526 o 5.26%. Y al lado de la gráfica se ve que como es menos de 30, entonces donde vienen los 30 meses es hacia abajo, y ahí está sombreado. En el inciso C nos pide encontrar cuando es entre 26 y 38 meses. Pues aquí vamos a primero tener el valor 1, que pues sería 26. Entonces ese se sustituye por la X y queda 0.0154. Y para el valor 2, pues como es de 26, entre 26 y 28 y 38 meses, pues ahora vamos a tomar el 38. Y quedaría 38 menos 42 entre la desviación estándar. Y queda que es 0.2946. Y entonces eso se resta y nos queda que es 0.2792 o 27.92%. Y en la gráfica se ve que está sombreado desde el 26 y 38 meses. En el inciso D nos pide buscar entre 48 y 51 meses. Y vamos a hacer lo mismo que en el pasado. Primero sacamos el valor 1, que sería de los 48 meses, que nos queda un valor de 0.2910. Y el valor 2, que sería de 51 meses,
que nos daría 0.3869. Entonces esto al restarlo nos quedaría 0.0959 o 9.59%. Y en la gráfica se puede observar que está sombreado entre los 48 y 51 meses. Y en el inciso E nos pide encontrar entre 41 y 44 meses. Pues aquí es otra vez lo mismo. Ahí está la fórmula. Primero la variable, el valor 1, que sería 41. Y nos queda que el valor 1 es 0.0517. Y el valor 2, que sería 44 meses. La X, 44 sería. Y nos queda 0.01064. Aquí al sumarlo, porque da positivo ahora, nos queda que es 0.1581 o 15%, 15.81%. Igual en la gráfica, esta sombra sería de entre 41 y 44 meses. En el inciso F nos pide que cuando es más de 49 meses, entonces sería el valor 1, que sería 49 meses, que da positivo, sería 0.3264. Y el valor 2, pues es hasta infinito, porque es más de 49 meses, no especifica hasta cuándo. Entonces el valor 2 sería 0.5. Y la probabilidad ya restado sería 0.1736 o 17.36%. El problema 2 nos dice lo siguiente. Las alturas de 1000 estudiantes se distribuyen normalmente con una media de 165.1 centímetros y una desviación estándar de 7.8 centímetros. ¿Cuántos de estos estudiantes esperaría que tuvieran alturas? Nos vienen dos incisos. El inciso A es de cuántos miden menos de 159 centímetros. Tenemos los datos que son la media y la distribución estándar, la N que es la población, y ponemos que es distribución normal. Como dije, el inciso A nos pide que sean menos de 159 centímetros. Usamos la fórmula de la Z. Sustituimos datos, que es la media, la X, que es de 159 centímetros, y la decisión estándar, que es de 7.8. Hacemos la resta y luego hacemos la división, que nos queda menos 0.782. Ese valor lo buscamos en la tabla de Z y nos sale que es de 0.217. Ese valor lo multiplicamos por la cantidad de estudiantes, que es 1000. Entonces nos queda que 217 estudiantes miden menos de 159 centímetros. Aquí tenemos nuestra tabla, bueno, nuestra gráfica de la altura. Hacemos la marca en 159, todo lo de para atrás es lo que va a estar marcado. Y así nos queda nuestro inciso A. En el inciso B nos pide que sean entre 172.9 centímetros y 185 centímetros. Entonces hacemos la misma operación para ambos casos. Una es de 172.9, hacemos la misma operación con la X cambiada, igual con la otra. En la Z1 nos queda que es 1 y en la Z2 con la de 185 centímetros nos queda 2.55. Ambos valores los buscamos en la tabla de Z y 1 es igual a 0.8413 y 2.55 es 0.9946. Para sacar la probabilidad restamos 0.9946, que es el valor de 2.55, menos 0.8413, que es el valor de 1, y nos queda 0.1533. Eso lo multiplicamos por los 1000 estudiantes y nos queda que 153 estudiantes miden entre 172.9 centímetros y 185 centímetros. Aquí está nuestra
nuestra gráfica, ponemos los valores de 172.9 y 185. Y esta es nuestra muestra y así queda el problema. Buenas tardes, días o noches. Esta vez nosotros empezaremos con la explicación del ejercicio número 3, en el cual nos dice que tenemos que analizar si el problema puede ser tanto prueba Z o prueba T. Y bueno, dependiendo del caso, lo resolveremos como dicha forma. Iniciemos con nuestro primer problema, el cual es un informe oficial, establece que la presión arterial sistólica media en una determinada región de México es de 120 milímetros de mercurio, con una desviación estándar poblacional de 40 milímetros de mercurio. Se selecciona una muestra aleatoria de 100 pacientes y se obtiene una media muestral de 128 milímetros de mercurio. Se puede concluir con un nivel de significancia de 0.01, que la presión arterial sistólica media de la población ha aumentado. A partir de ahí, primero analizamos que sí va a ser una prueba Z porque nos dan una desviación estándar. A partir de ahí usamos lo que es nuestra misma dinámica, planteamiento de hipótesis, niveles de significancia que ya lo tenemos. De ahí obtenemos el área y obtenemos el orden Z, que es de 2.33 y de ahí lo ponemos en nuestra gráfica, en el cual el área de rechazo va a estar a la derecha y el área de aceptación a la izquierda. Y va a estar en la región derecha de la gráfica. A partir de ahí obtenemos nuestro valor en Z que nos da a un valor a 2 en el cual está en el área de aceptación. Entonces de ahí podemos concluir que se acepta la hipótesis nula, por lo cual se rechaza la hipótesis alternativa. A partir de ahí seguimos con el problema número 2, el cual es una investigación sostiene que la concentración promedio de una proteína en tejido humano es de 7.9 unidades. Sin embargo, un investigador afirma que es diferente a esta, y para verificarlo toma una muestra de 28 pacientes y se obtiene una media muestral de 7.5 unidades, con una desviación estándar de 2.3 unidades. Se puede concluir con un nivel de confianza del 90% que la concentración promedio de la proteína en el tejido humano es diferente a la reportada originalmente por la investigación. A partir de ahí nos damos cuenta que es una prueba T porque no nos dan una desviación estándar. Entonces, planteamiento de hipótesis y nivel de significancia sigue estando igual. Lo que cambia es cuando encontramos los grados de libertad y el valor en T, en el cual los grados de libertad es n-1, en el cual obtenemos que es 27, y el valor en T tenemos que es 1 menos alfa, que es el nivel de significancia de 0.10 y nos da un 0.9. Y a partir de ahí lo buscamos en lo que es nuestra tabla de valores en T y obtenemos un valor de 1.314 y lo ponemos en nuestra gráfica en el cual nos dice que va a tener que ser dentro de un valor y es por eso que nuestra gráfica va a tener dos colas. Después podemos empezar usando nuestra prueba en T, en la cual nos da un valor de 0.92 y debido a esto en este caso no se rechaza la hipótesis nula, pero sí se rechaza la hipótesis alternativa. En este caso en el siguiente problema, una empresa productora de baterías médicas asegura que su producto tiene una duración promedio de 300 minutos, con una desviación estándar de 30 minutos. Un lote reciente fue inspeccionado y se encontró que la duración media de una muestra de 60 baterías fue de 290 minutos. Puede concluirse con un nivel de significancia de 0.05 que el tiempo promedio de duración ha disminuido. A partir de ahí sabemos que es una prueba en Z, una prueba Z, porque nos da una desviación estándar. Bueno, espero que ahí se vea bien eso, si no lo demás abajo. Hacemos lo mismo, un planteamiento de hipótesis, un nivel de confianza que ya lo tenemos, obtenemos el área, de ahí obtenemos el orden Z, hacemos la gráfica en la cual el rechazo va a estar ahora a la izquierda, sí, izquierda, y la aceptación a la derecha. Igual ahí se ve en la gráfica por si acaso está en modo espejo, porque no tuvo un problema ahorita para configurar eso, pero igual ahí está en la gráfica, en el cual obtenemos un valor en Z de 0.1736. A partir de ahí ya podemos trabajar en nuestro otro valor en Z, el valor en Z en sí, con nuestros variables, y a partir de ahí obtenemos un valor de 2.50 menos 2.58 valor en Z. Y a partir de ahí podemos nosotros concluir que efectivamente se rechaza la hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. Perdón, se rechaza la hipótesis nula, por lo cual se acepta la hipótesis alternativa. Me confundí con los nombres. Pero sí, se rechaza la hipótesis nula, pero se acepta la hipótesis alternativa. Y bueno, ahí ya se acabó nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención.